Hola, buenos días. Buenos días. Tal y como les había prometido, vamos a desarrollar a continuación la clase sobre licuefacción de suelos. También se suele llamar, sobre todo en América Latina, se llama licuación, ¿no? Aquí en España se llama licuefacción de suelos. Es un fenómeno importante que ocurre en muchos lugares donde los suelos son fundamentalmente arenosos o arcillosos, con presencia de agua y con presencia de movimientos sísmicos. Antes de empezar la clase quiero transmitir mi solidaridad, mi pesar, mi pena por todo lo que están pasando nuestros hermanos de México, nuestros hermanos mexicanos. Yo trabajé 2 años en México entre el año 2003 y 2002 y 2004. Y bueno, es una tierra que le tengo mucho cariño. Muchos de los mejores ingenieros de mecánica de suelos del mundo son mexicanos, porque México tiene grandes problemas de comportamiento de suelos, pues, porque la Ciudad de México DF está situada sobre una enorme laguna sedimentada a lo largo de muchos años. Bueno, zona de riesgo sísmico. México es sin duda una zona de riesgo sísmico, ya que está situada, ¿no?, sobre cuatro placas tectónicas. La placa del Caribe, la placa Norteamérica, la placa Nazca y la placa Cocos. Hay que tener en cuenta que cada día se registran en México más de 15 temblores. ¿Okay? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. México soporta diariamente más de 15 temblores entre una magnitud superior a 2, entre 2 y 4, más cerca de 2. Y lógicamente son imperceptibles para el ser humano. ¿Mm? Dentro de esos, de los estados mexicanos, Chiapas, el estado de Chiapas, es uno de los estados más vulnerables. ¿Por qué? Porque es en ese estado donde se aproximan y se encuentran las placas de Cocos y las placas del Caribe, ¿vale?, en un movimiento que podríamos denominar como movimiento convergente, ¿vale? Otra zona también de alto potencial sísmico es precisamente la capital, el México DF. ¿No? El desplazamiento de una gran falla ha generado en los últimos tiempos dos sismos. El primero, que data más o menos de hace un mes, con una magnitud superior a 8,2. Decía, una magnitud de 8,2 en escala de Richter. Es una magnitud bastante importante, es un gran terremoto. Pero como decíamos, ha sido menos devastador que otros por la profundidad del epicentro, ¿no?, que ha estado muchas decenas de kilómetros en el subsuelo. Ahora, cuanto menos profundo, más destructivo es un terremoto, porque lleva más energía a la superficie y lo hace con una rapidez mucho mayor. Ahora bien, los expertos, por ejemplo aquí el Instituto Geológico y Minero de España, que lleva años estudiando este fenómeno en México, plantean una hipótesis, y es que hay un trozo de la placa, en este caso de la placa Cocos, que se considera que se está desprendiendo, y esa placa, al desprenderse, ha motivado el primer terremoto, ¿vale? Esa placa se desprende, se va hundiendo y va cayendo al manto terrestre. La capa de la Tierra entre la corteza y el núcleo. ¿Ok? O sea, cae de la placa tectónica y va en un proceso de subducción. O sea, ese trozo va por debajo, en este caso,
de la placa Norteamérica. Esta es una hipótesis interesante que conviene estudiar y analizar con detalle. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? En este segundo terremoto, bueno, eh, les he explicado la parte práctica, ¿vale? Todo esto tiene un fundamento teórico. Ya sabemos cómo se produce la licuefacción, ¿no? O sea, ¿cuándo se produce la licuefacción? Cuando concurren los siguientes factores. En suelos granulares, más o menos homogéneos, suelos que tengan un 30% de contenido de finos, suelos con una densidad baja, y donde concurran los siguientes dos factores. La napa freática tiene que estar aproximadamente a 6 metros o menos, y tiene que haber presencia de movimiento sísmico. Cuando ocurre en estas condiciones un movimiento sísmico, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua se va a mover de la napa freática, con lo cual la presión de poros del suelo va a aumentar. Al aumentar la presión de poros, siempre el agua va a intentar salir por el plano de mayor debilidad, que en este caso es la superficie, o sea, hacia arriba, hacia el cimiento. Entonces ahí es donde se va a producir el colapso de la cimentación. ¿Mm? Entonces, esto lo vamos a explicar en otra clase mucho más en detalle, pero ahí en los ejemplos prácticos lo hemos visto. Ahora, ¿qué ocurre? Ya sabemos cómo se produce la licuefacción de suelos. Bueno, estoy un poco harto de la cantidad de gente que me manda mensajes. Voy a tener que eliminar aquí porque no para mi teléfono. Bueno, aquí lo importante es que ya sabemos cómo se produce el fenómeno, pero el problema no es saber cómo se produce el fenómeno. La cuestión es cómo diseñamos una cimentación o una estructura de cimentación para que pueda soportar una licuefacción de suelos. Esa es la parte más importante. Ahí donde está la capacidad del ingeniero para poder diseñar estructuras que aguanten eso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los edificios de México? Pues lógicamente son edificios antiguos. El fenómeno este de la licuefacción se ha estudiado relativamente hace poco, no 35, 40 años que se viene estudiando. Entonces ahora los edificios se tienen que construir pues con estas técnicas. Ahí en Piura tenemos un ejemplo clarísimo, ¿eh? Es el ejemplo del Palacio Municipal donde está el alcalde. Ese es un problema. Ahí tenemos la napa freática alta. ¿Por qué? Porque tenemos el río. El Palacio Judicial tiene también ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? Son suelos arenosos, son suelos homogéneos, son suelos granulares con densidades bajas. Son suelos que tienen un contenido de finos importante, al menos 30%. ¿Por qué? Porque hay contenido de limos y arcillas. ¿Y qué es lo que nos falta ahí? Nos falta el movimiento sísmico. En cuanto haya un terremoto o un temblor de grado 5, grado 6 en Piura, esos edificios van a colapsar. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque no están adecuadamente cimentados. Y es más, lo peor de todo es que en Piura no hay técnicos para diseñar esto. Entonces yo se lo dije al gerente municipal, ¿no? Se lo dije. Es más, ellos me consultaron para que yo actuara como perito y tal, pero yo no pago coimas, como ustedes saben. ¿Eh? Ya con eso les digo todo. Yo no pago coimas. Yo actúo como ingeniero consultor, pero jamás voy a pagarle un sol a nadie porque me dé un trabajo, me dé un proyecto. Muy bien, esta es la primera parte de la clase y seguiremos hablando de este tema que desde el punto de vista de ingeniería es realmente muy importante. Un abrazo, hasta luego.